A continuación, hablaré sobre las proyecciones que se utilizan para huesos faciales, huesos nasales, mandíbula y la articulación temporomandibular. También la relación que tiene el piso del seno maxilar con las raíces de los dientes. Comencemos con la relación que tiene el piso del seno maxilar con la raíz de los dientes. El seno maxilar es el primero en desarrollarse y lo hace en el transcurso del tercer mes de gestación o 12ª semana, siguiendo una serie de sucesos morfogenéticos. Su ritmo de crecimiento es muy lento durante la vida fetal. Los dientes relacionados con el piso del seno varían y pueden ser solo los 3 molares o incluir los premolares y los caninos. La sinusitis maxilar se acompaña con frecuencia de dolor dentario. Las infecciones pueden propagarse con facilidad entre el seno frontal o las celdillas etmoidales anteriores, la cavidad nasal, los dientes y el seno maxilar. Debido a esta relación, los procedimientos odontológicos o quirúrgicos a realizarse en cercanía del seno maxilar deben considerar siempre la relación raíz-seno para evitar maniobras que lo invadan y generen en él procesos infecciosos que perduren a largo tiempo. Comencemos con la proyección para huesos faciales. Para esta proyección se utilizará una PA axial de Caldwell. Se utilizará un receptor de imagen de 24 por 30 centímetros y la distancia foco-receptor de imagen es de 100 centímetros o 1 metro. La posición del paciente tiene que ser sentado erguido o en decúbito prono sobre la mesa, con la frente y la nariz apoyadas sobre el tablero de la mesa. Ajustar la cabeza para que la línea orbitomeatal sea perpendicular al receptor de imagen y asegurarse de que no hay rotación ni inclinación. Se tiene que centrar el rayo central y receptor de imagen proyectado en el nasion. Nota: es necesario un ángulo del rayo central de 30 grados para proyectar las porciones inferiores de las órbitas debajo de las crestas petrosas si esto es el área de interés. Algunas de las estructuras anatómicas que se muestran en la PA axial a 15 grados son los bordes orbitarios, maxilares, tabique nasal y arcos cigomáticos. En la PA axial a 15 grados, las crestas petrosas se proyectan sobre el tercio inferior de las órbitas, sin rotación, la misma distancia entre las órbitas y los bordes laterales del cráneo. Para la proyección de huesos nasales, en una lateral para huesos nasales, generalmente se obtienen radiografías bilaterales para comparar, tanto del lado derecho y el lado izquierdo. Se utilizará un receptor de imagen de 18 por 24 centímetros y la distancia focorreceptor de imagen es de 100 centímetros o 1 metro. Posición del paciente. El paciente tendrá que estar sentado erguido o en semidecúbito prono sobre la mesa. Se tienen que centrar los huesos nasales en la mitad del receptor de imagen y en el rayo central. Tiene que ajustarse la cabeza para que la lión sea paralela a los bordes superior e inferior del receptor de imagen. Rayo central perpendicular al receptor de imagen, centrado paralelo a 1.25 centímetros, inferior al nasion. Las estructuras anatómicas que se muestran son los huesos nasales con estructuras de tejidos blandos, desde la sutura frontonasal hasta la espina nasal anterior. La proyección radiológica tiene que ser sin rotación, perfil completo de los huesos nasales, desde la sutura frontonasal hasta la espina nasal anterior dentro del campo de colimación. Proyección de mandíbula. PA de mandíbula. Para esto se utilizará un receptor de imagen de 18 por 24 centímetros y la distancia foco-receptor de imagen es de 100 o 1 metro. Posición del paciente. El paciente deberá estar sentado erguido o en decúbito prono sobre la mesa, cabeza alineada con la línea central, con la frente y la nariz apoyadas sobre el tablero de la mesa. Ajustar la cabeza para que la línea orbitomeatal sea perpendicular al receptor de imagen, sin rotación ni inclinación.
El plano medio sagital tiene que estar perpendicular al receptor de imagen. Se tiene que centrar el receptor de imagen en el rayo central, a nivel de la unión de los labios. El rayo central debe ser perpendicular al receptor de imagen para que salga a nivel de los labios. En una PA de mandíbula, las estructuras anatómicas que se muestran son las ramas mandibulares y la porción lateral del cuerpo. En una PA sin rotación, se manifiesta por la simetría de las ramas. Otra proyección de mandíbula es de axiolaterales oblicuas. Generalmente se realizan radiografías de los lados derecho e izquierdo para comparar, salvo que esté contraindicado. Se utiliza un chasis de 18 por 24 centímetros y la distancia foco-receptor de imagen es de 100 o 1 metro. Posición del paciente. El paciente tendrá que estar sentado erguido, en semidecúbito prono o en semidecúbito supino con apoyo debajo del hombro y la cadera. El mentón deberá estar extendido con el lado de interés sobre el receptor de imagen. Se tiene que ajustar la cabeza para que la línea interpupilar sea perpendicular al receptor de imagen sin inclinación. Y se deberá rotar la cabeza hacia el receptor de imagen según lo determine el área de interés. El rayo central tiene que estar a 25 grados en dirección cefálica a la lip, centrado en el lado inferior de la posición media de la mandíbula, centrado 5 centímetros por debajo del ángulo del lado superior. Las estructuras anatómicas que se muestran en la axiolateral oblicua son las ramas mandibulares, apófisis condilias y coronoides y cuerpo del lado más próximo. La proyección radiológica axiolateral es vista sin obstáculos de las ramas, el cuerpo de la mandíbula y el mentón, sin acortamiento del área de interés. Articulación temporomandibular. Una de las proyecciones para las articulaciones temporomandibulares es axiolateral oblicua. Es el método de Laub modificado. Se proyecta el lado derecho y el lado izquierdo para comparar entre las proyecciones con boca abierta y boca cerrada. Se utiliza un receptor de imagen de 18 por 24 centímetros y la distancia foco-receptor de imagen es de 100 centímetros o bien 1 metro. La posición del paciente. El paciente tiene que estar sentado erguido o en semidecúbito prono sobre la mesa con el lado afectado hacia abajo. Se tiene que ajustar el mentón para que la línea infraorbitomeatal sea paralela al borde superior del receptor de imagen. La parte anterior de la cabeza, que es el plano medio sagital, tiene que estar rotada 15 grados hacia el receptor de imagen sin inclinación, y la lip se mantiene perpendicular al rayo receptor de imagen. La porción del receptor de imagen que se expone está centrada en el rayo central proyectado. La segunda exposición es en la misma posición, excepto que es con la boca totalmente abierta. El rayo central es 15 grados en dirección caudal y se tiene que centrar para que salga por la ATM inferior. Debe entrar 4 centímetros por encima del lado superior del MAE. En la axiolateral oblicua con boca cerrada se muestra la ATM en su fosa. Y las estructuras anatómicas que se muestran con el método de Laub modificado es el estudio funcional bilateral de las ATM y de sus fosas. Dentro de la proyección radiológica es la vista sin obstáculos de las ATM en las posiciones de boca abierta y cerrada. Otra de las proyecciones a utilizar es el método de Schuller y de igual forma se hace una proyección del lado derecho e izquierdo para comparar entre las proyecciones con boca abierta y cerrada utilizando un receptor de imagen de 18 por 24 centímetros y distancia foco-receptor de imagen de 100 centímetros o 1 metro. La posición del paciente. El paciente tendrá que estar sentado erguido o en semidecúbito prono con el lado afectado hacia abajo. Se tiene que ajustar el mentón para que la LIOM sea paralela a los bordes superior e inferior del receptor de imagen. Lateral verdadera, sin rotación ni inclinación de la cabeza. La parte del receptor de imagen que se expone está centrado en el rayo central proyectado. En la segunda exposición es la misma posición, excepto que con la boca totalmente abierta. El rayo central está a 25 grados en dirección caudal. Centrar para que salga por la ATM inferior.
debe entrar centrado 5 centímetros superior y 1,2 centímetros o 1 o 2 centímetros anterior al lado superior de la MAE. En la proyección de Schuller con boca abierta se ve la ATM con el cóndilo desplazado hasta el borde anterior de la fosa. Las estructuras anatómicas que se muestran es el estudio funcional bilateral de las articulaciones temporomandibulares y de sus fosas. La proyección radiológica del método de Schuller es la vista sin obstáculos de las articulaciones temporomandibulares en las posiciones de boca abierta y boca cerrada.